Yo te doy muchas gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor. Lo coloco hoy delante de ti, Señor. Coloco a cada persona, Dios mío, que hoy se va a conectar, Señor. Anhelamos tu palabra, Señor. Anhelamos de ti, Señor. Hoy coloco, Señor, nuestra vida, Dios mío, lo que somos y representamos, Señor, bajo el pacto de tu preciosa sangre, Señor Jesús, bajo tu gracia, Señor. Hoy colocamos, Señor, este tiempo, Dios mío, Señor. Toma tú el control, Dios mío, Señor. Listo, mi Jamisita. Listo, ya. Listo, vamos a orar. Padre, toma tú el control de este tiempo, Señor. Toma el control de la enseñanza, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Necesitamos de ti, Dios mío, Señor. Por eso hoy, Señor, nos anulamos a nosotros mismos, Señor, y clamamos, Dios mío, por tu presencia. Clamamos, Señor, por un toque especial. Clamamos por una enseñanza, Señor, que hoy transforme nuestra vida, Señor. Hoy colocamos todo argumento que nos es contrario, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Todo aquello, Dios mío, que puede levantarse, Señor, en contra del conocimiento tuyo y entenebrecer nuestro entendimiento, Señor. Hoy lo colocamos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, que lo laves con tu sangre nuestro entendimiento, Señor, que redimas nuestro entendimiento, Señor, que nos alumbre esa luz del Evangelio, Señor, que si hemos tenido dudas, Señor, que si hemos tenido contratiempos, Señor, aún en nuestros pensamientos, Dios mío, Señor, tú traigas esa libertad, Señor, que proviene solamente de ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que tu sangre preciosa, Señor Jesús, nos redimió, Señor, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, Señor. Declaramos que tu sangre preciosa, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, que nos santifica, nos justifica, Señor, que tú fuiste hecho maldición, Señor, por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tenemos comunión y estamos en la luz, y tu sangre nos limpia ahora y continuamente de todo pecado. Hoy, Señor, bendigo este tiempo y en el nombre de Jesús atamos y encadenamos con los 7 derramamientos de la sangre de Jesús en los aires, en cada casa, Señor, sobre cada invitación, Señor. Atamos el espíritu lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, que quiere trastornar los caminos rectos del Señor. Lo atamos con tu preciosa sangre, Señor Jesús, los 7 derramamientos. Atamos el espíritu de Bar Jesús y declaramos, Señor, que hoy hay libertad, Señor. Declaramos que no verá la luz del sol por algún tiempo hasta que el Espíritu de Dios lo determine. Hoy decretamos libertad, Señor, en los aires. Decretamos libertad, Señor, para recibir tu palabra, para predicarla y ponerla por obra, Señor. Bendecimos tu nombre en este tiempo, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi Jamisita, habíamos estado atrasados como en 2 universidades de la vida. Entonces, hoy vamos a mirar una parte importante, y la primera parte es cómo nuestras decisiones nos definen, ¿sí? Si puedes prender la cámara, préndela, porque quiero que veas algo. Bueno, ahí también lo ves, pero yo quiero verte. Listo, listo. Entonces ponme cuidado. Ay, espérame a ver, que ya Miriam también. Hola Miriamcita, ¿cómo estás? Si puedes prender tu cama, la cámara. Préndela para poder verte. Oh. Hola, mi Entonces, Karen. señora, Bien, pero yo la escucho, pero yo no voy a prender la no me cámara. diga que No ya está estoy. encamada. No te preocupes. Bueno, entonces pónganme cuidado hoy. Esto es tan importante. Y la primera enseñanza que quiero compartirles hoy es cómo nuestras decisiones nos definen, ¿sí? Vamos a hacer una actividad bien chiquita. Hagan de cuenta que ustedes se van a ganar una beca, ¿sí? Y esa beca es a 4 países diferentes. El primer país, si lo alcanzan a ver, ¡chun!,
Estados Unidos. Entonces tenemos Estados Unidos en el primer país. Estados Unidos es súper chévere para estudiar, es el país de la libertad, es el país que es como el sueño americano, ¿no? El segundo país que tenemos es Australia. Entonces tenemos Australia, es la segunda opción de beca. En Australia está Sydney, está la música, los conciertos, la libertad, es el escape completo, ¿no? Tenemos tercera beca, Francia. Entonces, en Francia, la ciudad del amor, la ciudad de la libertad también, Europa, abre la puerta a Europa también en Francia. Entonces tenemos 3 becas y tenemos una beca de este país para estudiar también en Israel. Ellos son pioneros en sistemas, muchas cosas, pero tenemos 3 becas que pueden cambiar nuestra vida. Entonces, Jamiecita, ¿a qué lugar te irías tú? A mí me gustaría Australia. Australia. Hola, mi Angélica, súper. Si puedes prender la cámara, préndela y estamos ahí también. Miriam ahí no me la ha prendido porque yo creo que está en pijama. Mentiras. Entonces, Australia. Miriamcita, ¿dónde te irías? ¿Sabes poner el audio? Bueno, pasemos a Angélica. Mi Angélica. A Francia. A Francia, tú te vas a Francia, Lore se va a Australia y Angélica estamos haciendo una actividad chiquita. Tenemos la posibilidad de escoger una beca a 4 diferentes lugares. El primer lugar que les mostré fue Estados Unidos, país de la libertad y oportunidades, el sueño americano. El segundo país que les mostré fue Francia, Chun, ciudad del amor, puerta a Europa y a muchas libertades en Europa. Australia, música, Sydney, aventura, los koalas, los canguros. Y tenemos un cuarto lugar que es Israel. Listo. Entonces, Jamie ya escogió Australia, Francia, pueden repetir el mismo país que lo escogió Miriam. ¿Cuál te gustaría, Angélica? A Australia, Cari. Australia también, listo. Bueno, estamos hablando hoy de cómo nuestras decisiones nos definen. Resulta que estos países y cada sobrecito viene con una carta interior que es una cápsula del tiempo. Entonces, en esa cápsula del tiempo, los que ya fueron a ese lugar nos van a decir cómo les fue y qué pasó en ese lugar. En Australia, entonces, Australia, vamos a ver qué dice la cápsula del tiempo. Muchas veces, bueno, Australia es el escape perfecto. Entonces tenemos Australia, chan, 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 listo. Nuestra cápsula del tiempo de Australia dice, al revés, no sé cómo se coloque, pero dice, el avión en que viajaba sufrió un accidente y cayó sin que hubiera sobrevivientes. No alcanzaron a llegar a Australia, pero decidieron Australia. Bueno, ese está tremendo. Vamos a ver a Miriam cómo le fue con la cápsula del tiempo. Entonces, Miriam tiene París, la ciudad del amor. Pero póngale cuidado lo que dice en París. Chun. Dice, la oferta resultó ser una estafa. Conoció a un hombre que la engañó y terminó siendo víctima de trata de personas. Auxilio. Francia. Voy a mostrarles la opción de Israel. Ninguna dijo Israel, o sea, mejor dicho, váyanse para atrás. En la cápsula del tiempo de Israel decía, conoció en una de sus clases a una persona que llegó a ser su cónyuge. Su tiempo en la Universidad de la Vida le abrió puertas laborales y ministeriales en esa ciudad. Israel trajo algo diferente. No era tan atractiva la bandera, pero Israel tuvo una oportunidad diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Saben qué es lo chévere de esta enseñanza? A mí me da mucha risa porque hasta en las cosas más pequeñas Dios nos confronta con nuestras decisiones, ¿sí?
En la célula pasada yo me acuerdo que muchas escogieron también Australia. Una sola escogió Israel, pero ella lo escogió porque pensó que era Palestina. Entonces, pues estaba así como que estoy en el lugar que debo estar, pero estoy pensando en otro, estoy en otro lado. Y así muchas veces tomamos decisiones, por ejemplo, Australia representa mucho como el querer escapar, el querer la aventura, el querer como algo diferente, ¿sí? Y uno dice, uy, me llama la atención Australia. Y así puede que nos pase en la vida, pero las decisiones, dice Proverbios que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces tomamos decisiones de ese tipo y no nos damos cuenta que el fin de las decisiones que tomamos son caminos de muerte. Tomamos decisiones emocionales, tomamos decisiones guiadas por nuestros sentidos. ¿Mm? El, Francia, ¿qué pasó? Francia muchas veces es así. O sea, tenemos la puerta abierta a oportunidades a Europa, pero también hablaba de que sufrimos un engaño, ¿sí? Hay decisiones que uno piensa que son las correctas y lo han llevado a lo largo de su vida a sufrir varios desengaños, varias decepciones, a ser víctima de personas malas, de injusticia. Pero quien tomó inicialmente la decisión fuimos nosotras. Y así hay una historia en la Biblia, y está en Génesis 13, y habla de Abraham y de Lot. Y esto nos va a tener hoy que confrontar con ese peso del tomar decisiones nosotras, de cómo estamos decidiendo. Muchas veces nosotras tenemos que tomarnos tiempo para consultarle al Señor. Las respuestas del Señor, cuando uno está pegado a su palabra, al devocional diario, en algún momento el Señor te va a hablar. En la palabra va a haber algo que resalte. Yo cada vez que oro, lloro, yo no sé por qué. Perdóneme, va a haber algo que resalte en esa palabra. Y va a ser algo que, un versículo que ustedes tomen y va a tocar su corazón tanto que no se va a salir de su vida, no se les va a olvidar. Yo me acuerdo una vez, yo estaba trabajando en un sitio y este sitio nos daba la oportunidad como de seguir adelante. Yo sufrí mucho en ese lugar, pero si yo renunciaba, pues no tenía otras opciones. Y yo había pasado la hoja de vida a otro sitio también. Y yo le decía, Señor, ¿yo qué hago? ¿Renuncio a la oportunidad segura donde me van a subir el sueldo, donde voy a tener una mejor oportunidad? ¿O tomo esta nueva opción que es algo totalmente desconocido para mi vida? Y yo iba leyendo en un bus la palabra y justamente iba leyendo el proverbio que correspondía a ese día. Y el proverbio de ese día, me acuerdo que decía, es mejor un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Mire, fue tanto lo que se me grabó a mí ese versículo en el corazón que yo no, o sea, yo entendí de una, yo lo entendí, yo dije, Señor, tal vez yo estoy pensando que acá este es mi lugar y es una casa llena de provisiones, pero también el Señor me decía, piensa cuánta contienda hay ahí. Y me decía, es mejor un bocado seco y en paz. Y me llevaba el Señor a tomar una decisión y era, bueno, ¿te vas a quedar con la casa de contienda llena de provisiones o vas a creer a algo que te implica fe y que tal vez no sea lo que tú esperaste? Y yo decidí en ese momento y yo dije, renuncio. Y ese día me armé de valor y me fui donde la jefe. Y yo le dije a esa jefe, yo le dije, tú piensas que yo no voy a ser nadie en la vida, tú piensas que yo no tengo más opciones. Yo tenía 17 años. Estaba recién llegada a la iglesia. Y esa señora me había humillado mucho porque yo estaba manejando unos equipos. Y ella dijo que yo nunca iba a tocar uno de esos equipos, que ella me tenía, yo era auxiliar de laboratorio y estaba prácticamente todo el tiempo lavando material, no estaba aplicando lo que había aprendido. Y ella me dijo que ese era mi lugar, lavando material, y que yo no iba a ser nadie más en la vida, y era una autoridad. Yo decía, Dios mío, cuando Dios me dio esa palabra, yo me armé de valor y fui y le dije, ¿tú crees que yo no voy a ser nadie? Le dije, yo tengo una vida por delante, yo voy a estudiar, yo voy a hacer más de lo que piensas. Bueno, y renuncié. Todavía ni siquiera me había salido la otra oferta, pero yo había pasado hojas de vida.
Y efectivamente se me abrió una puerta en ese momento en la Universidad Javeriana y yo empecé a estudiar en la Universidad Javeriana. ¿Y qué creen? Llegué a lavar material nuevamente. Y pasó ahí un tiempo, pero el hecho de que yo llegara a lavar material nuevamente solo todo el día y tuviera un delantal, y eso era como lavar material en esos tiempos en el laboratorio, era como estar lavando loza todo el tiempo. Y yo decía, Dios mío, pero yo me demoraba para tomar decisiones porque era muy cautelosa, siempre esperaba esa palabra de Dios que dirigiera mis pasos. Y así debemos ser nosotras. Para tomar una decisión que tenga trascendencia en nuestra vida, uno, debemos tener un devocional constante. Debemos estar pegadas a Dios. Y dos, debemos tomarnos el tiempo para preguntarle al Señor. Y puede que lleguemos a un lugar y estemos en la misma circunstancia, pero el Señor me decía, es mejor un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Y yo llegué a hacer lo mismo, pero pasó el tiempo y no porque llegué a hacer lo mismo, yo sé que mi carácter tenía que ser tratado en ese momento, tal vez en el orgullo y en muchas cosas. No por eso yo renuncié de una y dije, no, este no era el sitio que Dios tenía para mí. Yo continué. Pasó casi que unos 6, 7 meses. Y ese laboratorio tuvo un vuelco total, cambió de administración, algo que nunca había pasado, y una persona llegó y dijo, ¿y cómo que tú estás aquí haciendo esto? Te voy a poner a hacer más y tal. Y empecé a ejercer lo que yo aprendí, conocí muchas personas. Y de ahí volví, tomé la decisión. Yo dije, no tengo dinero, pero voy a estudiar. Y empecé a proyectarme. Pero todas las decisiones siempre las tomaba muy guiada por el Señor. Y yo les decía que uno no puede estar tomando decisiones en su carne, en sus fuerzas, porque siempre va a llevar a equivocarse. Lo que parece bueno realmente no lo es, ¿sí? Porque nos guiamos por nuestros sentidos. Y Dios puede decirte a ti a través de la palabra. Miren, el proverbio hay 31 proverbios y tú dices, bueno, ¿y yo cómo hago el devocional? Porque tal vez ni siquiera estoy siendo constante. Hoy estamos ¿a qué estamos hoy? Perdónenme, ¿a 13? A 13. Hoy nos corresponde el proverbio 13, porque hay 31. Entonces yo leo el proverbio del día, resalto lo que me llamó la atención. Puedo leer el salmo del día, salmo 13, y pasar al salmo 14, 15, leer 3 salmos por día. Y puedo empezar por el libro de Juan también y leer un capítulo diario. Y voy a empezar a resaltar y a tener una relación con Dios. Pero ahorita vamos a mirar un aspecto que hace que sea un trancón en nuestra vida la relación con Dios. Con respecto a las decisiones, en Génesis, cuando Adán estaba dándole nombre a los animales, ¿sí? Adán estaba en lo que debía estar y Eva, ella conocía la palabra, como nos pasa a nosotras, conocemos la palabra, ya tenemos un entendimiento de la palabra porque el Señor se ha revelado a nuestras vidas, ¿cierto? Y Eva conocía la palabra, pero algo le pasó a Eva, y era que Eva no estaba, conocía la palabra, conocía lo que decía la palabra, pero no estaba trabajando junto a Adán, ella no estaba como enfocada en ese momento. Eva estaba ociosa, ella no estaba también con Adán dándole nombre a los animales o acompañándolo, porque en la palabra no dice, uy, Evita trabajaba junto a Adán y los dos daban nombres a los animales, Evita no se le despegaba a Adán, no. Dice que Eva estaba ahí y la serpiente, que estaba sola, y la serpiente se le acercó a Eva y le dijo, Eva, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del jardín. Y Eva dijo, no, ¿cómo dices eso? Dios nos dijo que no podemos comer, que de todos los árboles podemos comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que el día que comamos de ese árbol, ciertamente moriremos. Ella tenía en su corazón la palabra, como nosotras la podemos tener. Pero, ¿saben qué le pasó? Estaba sola, estaba ociosa y la serpiente empezó a hablarle y ella empezó a hablar con la serpiente. Y la serpiente en el primer momento quiso poner en duda la palabra de Dios en su vida. Entonces, cuando nosotras no estamos conectadas en lo que debemos estar, la serpiente empieza a hablar a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿sí? Empieza a hablar a nuestra vida. Y eso hizo la serpiente con Eva. Y empezó a poner en duda la palabra de Dios y el propósito de Dios en su vida.
Y Eva le dijo, no, eso no es así. Y entonces la serpiente le dijo, no, eso no va a pasar contigo. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol que les dijo que no deberían comer, van a ser abiertos sus ojos. Y ustedes van a tener el conocimiento del bien y del mal, serán como Dios con ese conocimiento. Eso es tremendo, porque la serpiente le dijo, no, 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 eso no es tan malo. Es que ustedes van a ser igual a Dios. ¿Quién dijo que tú no puedes decidir? ¿Quién dijo que tú no puedes hacer esto o aquello? Mucha gente empieza a cuestionarte por qué estás en la iglesia y qué es lo que te están prohibiendo. Y cuando uno dice, yo estoy en la iglesia, a mí no me prohíben nada, pero lo que hay en mi corazón, la convicción que Dios ha puesto en mi vida, eso es lo que yo he decidido dejar de hacer, ¿sí? Pero aún así la serpiente empieza a hablarles. Y la serpiente puede estar, miren, a través de la música. Hay música que estamos escuchando constantemente, pero es música que es música secular, que en ningún momento está glorificando a Dios. Solamente glorifica la creación, denigra a la mujer. Cuando ustedes le ponen cuidado a la letra de la música que escuchan y la están cantando, entonces es como algo que se transmite en espíritu a tu vida y empieza a hacerte dudar de la correcta palabra de Dios. Empieza a hacerte dudar del propósito, empieza a mostrarte otro fruto, porque eso fue lo que la serpiente quiso que Eva viera, otro fruto, diferente a lo que Dios le había prometido en su palabra. Dice que cuando Eva miró el fruto que la serpiente puso la duda en su corazón, ella miró el fruto y dice que ella lo vio con sus ojos y ella lo codició. Dice que le pareció hermoso, que le pareció agradable y entonces lo tomó. Cuando ella tomó ese fruto y dice y lo comió, dice que efectivamente fueron abiertos sus ojos y después fue y le dio a su marido. O sea, no solamente se corrompió ella, sino que se arrastró a su familia. Y dice que su marido también lo comió y se le abrieron los ojos y ellos lo primero que vieron es que estaban desnudos. Entonces ellos corrieron a hacerse hojas para vestir su desnudez. Cuando Dios los estaba buscando, ellos se escondieron. Y dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, Señor, es que me escondí porque estaba desnudo y me dio vergüenza. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? Saben, antes ellos no se daban cuenta de su desnudez, a ellos no había venido la vergüenza, porque ellos estaban cubiertos, eran espirituales. Y cuando una persona es espiritual, toda su desnudez, su vergüenza, todo lo que lo acusa está cubierto por la sangre de Cristo, por el Espíritu. Es como un blindaje que tenemos cuando conocemos al Señor en un encuentro. Estamos cubiertos por su sangre y por su palabra. Cuando viene el enemigo a acusarnos, nosotros decimos no, porque escrito está. Cristo me redimió de la maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo me redimió de la maldición de la enfermedad. Cuando viene alguien a darte un diagnóstico, a decirte pobrecita, y yo, ay sí, pobrecita yo, y empiezo a autoconmiserarme. Ay, qué pecado, tu pobrecita con las deudas, pobrecita tú que no tienes libertad, pobrecita tú que vives. Y uno empieza, ay sí, pobrecita yo. Y empiezo a conmiserarme, empiezo a esconderme de la presencia de Dios y apartarme del Señor y a decir, Señor, es que me vi desnuda. Me vi que soy débil, me vi que no puedo, Señor, porque ya no te cubre la palabra del Señor para tomar las decisiones. Eva tomó una decisión que cambió completamente el curso y Adán también, que cambió completamente el curso de la humanidad. Me preguntaba Juan Camilo y me decía, mami, ¿qué pasó? ¿De dónde proviene el cáncer? Y yo le decía, hay un defecto de fábrica en el ADN. El ADN iba perfecto, hasta que llegó Adán y llegó la generación de Adán y más adelante y empezó a contaminarse con el pecado y entonces una fábrica que tiene una producción en línea, en algún momento hay un defecto y la producción en línea empieza a ser diferente. Entonces, si son unos cuadernos, empiezan a salir con un pequeño doblez, algo imperceptible, pero hay un defecto en la fábrica y nadie se da cuenta y toda la producción sale así. Así es el ADN. Y me decía Juan, mami, ¿cómo se cambia el ADN?
Y nosotros tenemos el ADN desde Adán, nuestras generaciones. Y yo le decía, ¿sabes quién no tenía un ADN corrupto? Jesús. Porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de una mujer, pero fue concebido por el Espíritu Santo. No venía del hombre. Entonces, su pecado y su ADN estaba cubierto, no estaba contaminado. Y a veces uno dice, pucha, es verdad. Y en mi fe está en creer eso del Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Vino del poder de Dios sobre una mujer. Y yo puedo decirle, Señor, cambia mi ADN, que no sea mi ADN el que yo recibí de mis padres ni desde Adán, sino yo quiero tu ADN. Quiero el ADN de Jesús, que en mi fábrica, en mi cuerpo, yo declaro que soy redimida. Mi ADN es redimido por la sangre de Jesús y no hay defectos. Y físicamente voy a ver eso que Dios hace, ese milagro que Dios hace, porque yo empiezo a declarar cosas diferentes. Pero cuando hay pecado por las malas decisiones que yo tomo, miren lo que pasó, hay muerte, hay estafas, hay dolor, hay pérdida, me aparto de Dios, me escondo, tengo vergüenza. Yo no me acerco a Dios con el objetivo, o sea, para acercarme a Dios yo no tengo que ser santa. Y mucha gente deja de acercarse a Dios porque cree que tiene que ser santa para acercarse a Dios. Pero yo no me acerco a Dios para siendo santa. Yo me acerco a Dios para ser santificada. ¿Qué quiere decir? Para ser limpiado. Yo me acerco a Dios para que Él me alumbre y yo pueda quitar de mí ese peso del pecado, yo pueda quitar de mí eso esa carga de conciencia, esas obras muertas en mi vida, eso que me quiere acusar, que me quiere hacer volver atrás. Y cuando la palabra de Dios me dice que Cristo me redimió de la maldición, cuando la palabra de Dios me dice que soy hija, yo tengo una naturaleza diferente y empiezo a adquirir una naturaleza diferente en mi vida. Entonces, en lo primero que vamos a ser confrontados en nuestra vida y a partir de este tiempo es en cómo estamos tomando nuestras decisiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos frente a la vida que Dios nos dio? Nosotras tuvimos vida en un encuentro y uno sale completamente transformado. Está en un jardín del Edén, pero de repente a lo largo que ha pasado el tiempo nos hemos desconectado. Y viene el enemigo a través de la serpiente a traer duda de la palabra de Dios, a traer duda del milagro de Dios en nuestras vidas, a traer duda acerca de lo que Dios hizo con nosotros. Pero Dios nos dice en Romanos 8:15 que nosotras somos hijas. Entonces vamos con el segundo punto, y es el poder conocer a Dios como Padre. Porque entonces cuando yo no me puedo relacionar con Dios Padre de la misma manera es porque hay como un trancón espiritual en mi comunión con Dios. Si yo no tuve una buena relación con mi Padre terrenal o mi Padre terrenal, no tuve una buena relación con Él, fue un Padre ausente. Fue un padre violento, fue un padre maltratador, fue un padre que solo proveía. Fue un padre que tal vez no me acompañó. Miren cuántas heridas hay en el corazón con respecto a la imagen de padre, porque el padre es el que protege. El padre es el que guarda a las princesas. El padre es el que nos da esa identidad. Pero cuando nosotros no recibimos del mundo una correcta identidad, puede que no nos podemos relacionar correctamente con Dios Padre. Porque estamos replicando lo que aprendimos y lo que recibimos del mundo. Ya vimos el peso de nuestras decisiones, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer con esas decisiones? Mantener una comunión con el Señor. Pero ¿cómo sanamos esa comunión con Dios? Y tenemos que empezar a mirar desde la raíz. Cada una donde está, piense 2 cosas positivas que ha logrado en su vida como madre o como hija. Yo puedo decir que en mi vida como madre me cambió el corazón. A mí me cambió completamente el corazón porque ya no era pensar solamente en mí y ser egoísta conmigo.
sino que yo ya tenía a alguien por quien vivir y por quien dar. Y parte de esa obra que tengo yo como madre es que mi hijo pueda tener valores y pueda acercarse a Dios. Y eso es lo que he tratado de sembrar en su vida más que cualquier cosa, más que exigirle que tenga buenas notas, que cumpla, más que exigirle que sea ejemplo. He tratado de formar en su vida valores y el respeto por la palabra de Dios y la honra a Dios. Esas son dos cosas positivas. Tú puedes decir, yo como madre he hecho lo mejor por mi hijo, he tratado de darle lo mejor de mí. He tratado de anularme a mí misma para darle a mis hijos. Eso son cosas positivas, ¿sí? El mundo te puede engañar diciéndote tú eres una mala madre. No. La palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que así como nosotros entendemos qué es la paternidad, mucho más Dios entiende qué es la paternidad hacia nosotras, hacia nuestra vida. Y lo segundo que vamos a lograr que Dios toque nuestros corazones y que Dios cambie es esa relación con el Padre. Romanos 8:15, y quiero que se lo graben en el corazón, mejor dicho. Ya lo busco aquí en la palabra. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:15? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hay dos tipos de espíritus. Y dice que nosotras no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál espíritu nosotras teníamos antes de conocer al Señor? El espíritu de temor. El espíritu que nos esclaviza al temor. El espíritu que nos esclaviza al mundo. La mentalidad de esclava, no la mentalidad de hija. Ese es el espíritu del mundo, pero el Señor dice, ustedes no recibieron ese espíritu de esclavitud. Ustedes en un encuentro, ustedes han recibido el espíritu. ¿Qué recibimos en el encuentro? El dulce Espíritu Santo. Dice que recibimos el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos dice que somos adoptadas. Nos dice que somos hijas, que pertenecemos a una nueva familia. Por el cual, por ese Espíritu, nosotras decimos Abba Padre. ¿Y saben qué significa Abba en arameo, en hebreo antiguo? Significa papito. Por el cual decimos papito Dios. Dios no es como nuestro Padre terrenal. Y si eso nos ha frenado en la comunión con Dios, debemos entender que esa no es la naturaleza de Dios. Debemos entender que esa es la naturaleza del mundo, la naturaleza de la esclavitud, la duda que la serpiente quiere clavar en nuestros corazones de que no somos hijas. Cuando yo no soy hija, yo me siento esclava, yo no tengo esa autoridad para pedirle a Dios específicamente. Cuando yo no me siento hija, yo pienso que tengo que hacer méritos para lograr el amor de Dios y no es así. Cuando yo no me siento hija, apenas hay un pecado en mi vida, yo me aparto y me escondo porque estoy en temor. Pero miren, cuando nuestros hijos estaban bebecitos y ensuciaban el pañal de una manera terrible y eso resultaban untados hasta las orejas y uno ¿qué hacía? ¡Ay! Pues los limpiaba con todo el amor. Y si ese nene así reuntado le pedía a uno un abrazo o algo, pues uno ¿qué hacía? Por un ladito lo abrazaba, pero nunca lo rechazaba. Lo limpiaba y lo amaba porque es hijo. ¿Sí? Entonces, puede que nuestro Padre terrenal y esa imagen distorsionada la plantó el enemigo y quiso así dañar nuestra vida. Pero Dios nos restauró en un encuentro
nos dio el dulce Espíritu Santo. Jesús decía, conviene que yo me vaya. Y los discípulos decían, Señor, tú te vas a ir y ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién va a hablar con autoridad? ¿Quién va a echar fuera demonios? ¿Quién va a sanar? ¿Quién va a enseñarnos que Dios es Padre? Porque Jesús vino a cambiar eso. Jesús vino a cambiar el que la gente se podía acercar a Dios solamente a través de obras. Y así eran los fariseos y Jesús vino a cambiar eso. Y Jesús le decía, mi Padre que está en los cielos. Y tremendo porque Jesús todo el tiempo dijo, mi Padre. El único momento en el que Jesús se sintió apartado de su Padre fue en la cruz del Calvario. Cuando Jesús decía, Elí, Elí, lama sabactani, que decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el único momento que él sintió esa desconexión, pero fue porque estaba llevando nuestro pecado. Estaba llevando nuestra naturaleza. Y el pecado sí nos aparta del Señor, como apartó a Eva, como apartó a Adán en su primer momento, sus decisiones. El vivir en la carne nos aparta del Padre Celestial. Gálatas 5:22 dice que manifiestas son las obras de la carne. Perdónenme, acá les leo Gálatas. Acá. Dice acá desde el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces allá donde tú estás, piensa por un momento, he andado en el Espíritu, he estado en el Espíritu en este tiempo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces, si yo no he sido una mujer espiritual y he estado otra vez recibiendo el espíritu de temor y de esclavitud, dice que ese deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una mujer espiritual, yo voy a empezar a derrotar esos deseos de la carne, porque mis ojos van a ser espirituales. Yo no voy a ver vergüenza como Eva la vio. Yo no voy a ver temor. Yo no voy a ver justificación. Adán y Eva, cuando el Señor les preguntó a Adán, lo primero que hizo fue decir, ay, es que fue la mujer que tú me diste, la que me dio del fruto y yo comí, y empezó a echarle la culpa a otro de la decisión de él. Y Eva dijo, ay, no, no, Señor, es que yo no fui, fue la serpiente esa que estaba allá. Pero nunca dijeron, Señor, yo reconozco que tomé mal esa decisión y me arrepiento. Tal vez si ellos se hubieran arrepentido, nuestra historia hubiera sido diferente. Pero bendito Dios, Jesús estaba para nosotros. Entonces, cuando yo no reconozco, y miren, ese espíritu de autoconmiseración es peligroso, porque me siento yo la pobrecita y me justifico y digo las circunstancias y todo. No, arrepiéntete. Dice que Dios acepta el espíritu quebrantado y humillado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra. Entonces dice que esas obras del Espíritu son contra la carne y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. O sea, ustedes pueden creer, ahí está la envidia. Y está al lado de los homicidios. Las borracheras están al lado de las orgías, de las envidias. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es tremendo porque tenemos que tener una relación sana con nuestro Padre, pero tenemos también que entender que aquello que nos separa de nuestro Padre es el pecado. Les voy a compartir pantalla y vamos a ver un video tremendo.
ahorita más tardecito se los mando el nombre de la canción, pero vamos a verlo con mucha atención. ¿Todas estamos atentas? Miriancita, ¿estás atenta? Sí, Listo. Mi Angélica, ¿estás atenta? Jamie, ¿estás atenta? sí, Karen. Listo, amén. Marveluz o es Ronald. Es Ronald, yo creo. Angélica y Ronald. Bueno, voy a compartirles pantalla. ¿Sí escuchan bien? Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo Perdónenme. camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más.
pero tremenda canción y tremendo eso que Dios nos muestra. Esa canción decía: en mi corazón no existe el pasado. Solamente quiero volverte a ver otra vez, solamente quiero volver a estar contigo. O sea, el Señor no mira nuestro pasado, no mira lo que hemos hecho en este tiempo. Él solamente siempre tiene en su corazón poder tener una relación de comunión con nosotros. Para este tiempo, miren, mañana es el Día del Padre y muchos van a estar allá, ese se celebra menos que el Día de la Madre. Pero ¿saben cuál es el mejor regalo para nuestro Padre Celestial? Nuestro corazón, nuestra alabanza. El poder decir: Señor, hoy vengo a la iglesia, y cada vez que vengan a la iglesia, miren, es un regalo para Dios, no es para nosotros. Porque en ese momento, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y permitimos que el Señor nos pueda santificar y pueda limpiarnos, uno empieza a acercarse al Padre tanto y uno dice: Señor, acá te canto, es a ti. Bailo para ti, danzo para ti, aquí estoy, es para ti. Te olvidas de la persona que está a tu lado. Estar en la iglesia es totalmente diferente a recibirla por internet. Porque por internet tú no vas a ser tan lleno del Espíritu como el estar allí, unidos con tus hermanos, donde dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice la Biblia eso. Y es nuestro tiempo, es para Dios, es cada domingo poder estar en la presencia del Señor, pero más allá de los domingos, nuestro tiempo con Dios es diario, es cada momento. Miren, a veces uno dice: salí tan deprisa, yo no alcancé a orar, pero si tú tienes una actitud de adoración durante el día y en la noche dices: Señor, voy a tener ese tiempo contigo también. Pero en la mañana es el mejor momento. Porque en la mañana, antes de salir, vamos a salir con una palabra de parte de Dios que nos va a arreglar el día, que nos va a guardar de tomar malas decisiones, que si hasta este punto yo había perdido el espíritu y había vuelto a recibir el espíritu de esclavitud, hoy yo puedo decirle: Papito Dios, aquí estoy. Pídanle en este tiempo y de aquí en adelante: Señor, revélate a mi corazón como mi Padre Celestial. Que yo pueda restaurar esa imagen de lo que es un padre. Que yo no siga como, Señor, teniendo una mala imagen de ti, por lo que me dice la serpiente, por lo que yo recibí. Entonces, que pueda tener una imagen correcta tuya, Señor, como Padre. Entonces, hoy tenemos 2 puntos principales. 1, mis decisiones me definen. Y ya vimos cuál es el valor y el precio de nuestras decisiones. Lo vimos con el ejemplo de Eva y cómo la serpiente le habló. Y 2, y lo resumimos en el versículo que Dios nos deja hoy en el corazón, pues, o Romanos 8:15, para que lo tengan ahí, porque este es nuestra carta legal que dice que somos hijas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos un espíritu de adopción, por el cual el Señor nos dice: ustedes son hijas. Y una hija adoptada tiene todos los derechos que el hijo real. El hijo real es Jesús, pero a través de Jesús nosotros pudimos ser adoptados también como hijos. Antes no éramos hijos. Dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron, a los que creyeron. Y nosotras hacemos parte de los que le recibieron y creyeron. Pero vamos a decirle ahorita: Señor, en esta oración que vamos a hacer, Señor, revélate a mí como Padre. Perdóname porque no he sabido tomar decisiones. Perdóname porque he andado en el espíritu de temor nuevamente. Pero yo quiero conocerte a ti como Padre. Este padre de la canción, cuando llegó su hijo, él no estaba ahí para juzgarlo. Él simplemente lo esperó y lo abrazó y lo besó. Y vino un cambio de naturaleza. Nuevamente,
el estar cerca al Padre nos cambia la naturaleza. Ya no vamos a tener una naturaleza carnal, amén. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy muchas gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas hoy, Señor. Cada mujer que está conectada, cada hombre, Señor, que tú le permites escuchar y recibir esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva cada día, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de Miriam, de Jamie, su familia, de la familia de Miriam, de Marbeluz, de Ronald, Señor, de su familia, de Angélica y de su familia, Señor. Tú los tienes hoy para que reciban esta palabra, Señor. Perdónanos, Señor, y dile, Señor, perdóname donde tú estás, perdóname porque mis decisiones me han llevado a apartarme de tu presencia. Mis decisiones me han llevado a dudar de ti. Mis decisiones, Señor, perdóname, me han llevado a darle el primer lugar en mi vida, Señor, a la creación más que al Creador. Mis decisiones me llevan, Señor, a creer que la deuda, que la enfermedad, que el temor tienen más poder que tú, Señor. Perdóname porque como Eva he comido de ese fruto y volví a estar en temor y volví a estar en vergüenza. Señor, perdóname. Volví a esconderme de tu presencia. Perdóname, Señor, porque he vuelto a justificar mi pecado, Señor. Perdóname, Señor. Hoy te pido, dile, Señor, yo te pido que tú me laves con tu preciosa sangre, que tú me santifiques, Señor. Dile, Señor, santifícame con tu preciosa sangre, que hoy una gota de la sangre tuya en la cruz del Calvario, esa sangre que brotó de tu cuerpo llagado, de tu cabeza, de tus manos, de tus pies, de tu rostro, de tu costado, me laven, Señor, me santifiquen. Dile, yo me arrepiento, Señor, y yo vuelvo a abrirte mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Señor, y yo te pido, dile, revélate a mí como Padre. Restaura esa imagen de Padre. Señor, yo no voy a poner más mis ojos en la tierra, en lo que tengo, en lo que recibí, sino que yo voy a poner mis ojos en el cielo, en el Espíritu. Porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, trae a mi vida esa revelación tuya como Padre. Porque soy tu princesa. Soy tu hija amada, soy tu príncipe, soy tu hijo y tú me amas y yo puedo pedirte con libertad. Porque tu palabra dice, Señor, que si un hijo pide un pedazo de pan no se le dará una serpiente, Señor. Padre Santo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Señor, coloca en el corazón de cada una de ellas que puede, Señor, pedir, Dios mío, con libertad porque son hijas. Trae un cambio de ADN, Señor, a nuestras vidas. Danos el ADN de Jesús, Señor. Quita todo defecto, Señor, todo cáncer, toda enfermedad, Señor. Restablécenos, Señor, en nuestro ADN. Límpialo, Señor. Límpialo y empieza a restaurar ese cuerpo, Señor, que ha estado enfermo en el nombre de Jesús. Y el espíritu de enfermedad que ha querido tocar los cuerpos y los corazones. En la vida de Angélica, hoy espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, hoy es atado y encadenado y echado fuera. En el nombre de Jesús hoy declaramos que eres descubierto. Y hoy, Señor, extendemos, Dios mío, también perdón, Señor. Aquellos que tenemos que perdonar, merezcanlo o no, Señor. Extendemos perdón y tú le vas a decir, Señor, también sé que el no perdonar trae ataduras a mi vida, atormentadores. Si el Señor te trae nombres y si de aquí en adelante te va a traer muchos nombres, cada día, Señor, vas a hacer esa oración, Espíritu, revélame a quién debo perdonar. Y esa persona la vas a nombrar y vas a decir, merezcalo o no, yo lo perdono, lo suelto, Señor, para que yo pueda recibir también ese perdón de mi Padre Celestial. Pero que nada, Señor,
sea un estorbo en mi comunión contigo y en mi relación contigo como Padre. Hoy te bendigo y te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.